A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si les dijera que una bacteria que vive tranquilamente en nuestra boca, una tal Fusobacterium nucleatum, no es solo un pasajero inofensivo, sino que en realidad es una especie de actor principal en el drama del cáncer, influyendo en cómo crece, cómo se disemina y, lo que es peor, cómo se resiste nuestros tratamientos? Bueno, precisamente de eso vamos a hablar hoy, de esta conexión que es tan sorprendente como decisiva. Ok, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a conocer a este culpable inesperado. Luego, vamos a seguirle la pista en su viaje hasta el tumor. Veremos cómo le echa leña al fuego del cáncer, cómo sabotea los tratamientos y, para terminar, las nuevas puertas que esto nos abre en la clínica. ¿Listos? ¡Vamos allá! Muy bien, arranquemos con la primera sección. Vamos a poner sobre la mesa el enigma que tiene a la comunidad científica, bastante intrigada. La pregunta del millón es esta, ¿no? ¿Cómo es posible que una bacteria tan común de la boca termine siendo un motor para el cáncer en lugares tan lejanos como el colon o el páncreas? Es que entender esto es la pieza central de todo el rompecabezas. Bueno, pues aquí lo tienen. Fusobacterium nucleatum. Pensemos en ella. Es una bacteria anaerobia, o sea, no necesita oxígeno para vivir, y es un residente habitual de nuestra boca. La mayoría del tiempo es como un vecino tranquilo, no molesta a nadie. Pero, y aquí está el pero importante, si se le presenta la oportunidad, se convierte en un verdadero patógeno oportunista, con unas consecuencias que, como veremos, son bastante serias. Este esquema nos da una vista panorámica de toda la historia, ¿verdad? La bacteria sale de la boca, logra colarse en un tumor y una vez adentro es como si tomara el control, dirige el crecimiento, impulsa la metástasis y hasta lo defiende de los tratamientos. Es entender este proceso completo lo que nos está abriendo un mundo de posibilidades diagnósticas y terapéuticas, así que vamos a desglosar cada una de estas etapas. La pregunta obvia es, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo llega desde la boca hasta, por ejemplo, el colon? Bueno, de eso se trata esta segunda parte. Vamos a ver el increíble viaje que hace esta bacteria para llegar y establecerse en tumores que están muy lejos de su hogar original. Parece que tiene dos autopistas principales. La primera es, digamos, la ruta directa. La bacteria viaja con la saliva, es lo suficientemente resistente como para sobrevivir al ambiente ácido del estómago y llega al tracto gastrointestinal. La segunda ruta es más sistémica. Es la diseminación hematógena. Básicamente se cuela en el torrente sanguíneo y una vez ahí, tiene pasaje libre para llegar a prácticamente cualquier tejido del cuerpo. Claro, pero viajar es una cosa y saber dónde bajarse es otra. ¿Cómo sabe la bacteria a qué tejido adherirse? Y aquí es donde la biología se pone elegante. Funciona con un mecanismo que es básicamente como una llave y una cerradura. La bacteria tiene en su superficie una proteína, la FAP2, que es su llave. Y esta llave está buscando una cerradura muy particular, un tipo de azúcar, el gal-galNAc, que, y esto es fundamental, las células cancerosas expresan en cantidades enormes en su superficie. Y justo ahí está la explicación de su tropismo, de su afinidad por los tumores. Cánceres como el colorectal, el de páncreas, el de mama, todos tienen en común que su superficie está plagada de este azúcar, gal-gal-NAC. Así que en la práctica se convierten en verdaderos imanes para Fusobacterium nucleatum. Perfecto, la bacteria ya llegó y se instaló en el tumor. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora es cuando entramos en el corazón de este asunto. Vamos a ver los mecanismos moleculares con los que F. nucleatum pasa de ser un simple inquilino a ser un promotor activo del cáncer. Miren con atención este gráfico porque es fundamental. La primera jugada de la bacteria es desarmar al sistema inmune. Usa su proteína FAP2 para unirse a un receptor llamado T-HIT en nuestras células inmunitarias, como las células NK, y es como si les pusiera el freno de mano, las apaga. Pero no se queda ahí. Al mismo tiempo, a través de otro receptor, el TLR4, recluta a otras células, las células supresoras derivadas de mieloides, que básicamente crean un escudo alrededor del tumor. El resultado, el tumor se vuelve invisible para nuestras defensas. Y el ataque no es solo externo. La bacteria es capaz de hackear la maquinaria interna de la propia célula tumoral. Fíjense, manipula la expresión de ciertos ARN para acelerar el metabolismo del tumor, o sea, para darle más combustible. También estimula la angiogénesis, que es la creación de nuevos vasos sanguíneos para que el tumor se nutra mejor. Y, por si fuera poco, induce la transición epitelio-mesénquima, un proceso clave que le permite a las células cancerosas desprenderse y viajar para formar metástasis. Como vemos, es un ataque por múltiples frentes. Por una parte,
causa daño directo al ADN celular mediante especies reactivas de oxígeno. Y por otra, usa su propio arsenal molecular, sus factores de virulencia, como la adesina Fada, para encender interruptores moleculares dentro de la célula que promueven el cáncer, como la famosísima vía de señalización Wnt-beta-catenina. Lo más impresionante de todo esto es que no usa siempre el mismo libro de jugadas. Como resume esta tabla, la bacteria es increíblemente versátil. En el cáncer colorectal, su fuerte es la inmunosupresión. En el carcinoma oral de células escamosas, se centra más en dañar el ADN. Es decir, despliega diferentes estrategias según el contexto para lograr el mismo objetivo. Una adaptabilidad patogénica realmente notable. Y todo esto, claro, nos lleva a un problema clínico de primer orden. Porque la bacteria no solo ayuda a que el cáncer crezca, sino que también se dedica a sabotear los tratamientos que usamos para combatirlo. Pensemos en la inmunoterapia, por ejemplo. Los inhibidores de checkpoint, como los anti-PD1, funcionan liberando los frenos del sistema inmune para que ataque al tumor. Pues bien, F-nucleatum se interpone, produce sus propios metabolitos, como el ácido succínico, que básicamente interfieren en esa señal y hacen que la respuesta a la inmunoterapia sea mucho más débil. Y con la quimioterapia la historia se repite. La bacteria le da a la célula cancerosa todo un kit de supervivencia. Por ejemplo, induce la autofagia, que es como un modo de autoconsumo para resistir el ataque. También aumenta la producción de proteínas que evitan la muerte celular programada. Y además, activa las vías de reparación del ADN para que la célula pueda recuperarse del daño causado por la quimio. Un sabotaje en toda regla. Pero, y aquí viene el giro interesante, toda esta información no son solo malas noticias. Al contrario, cada uno de estos mecanismos que descubrimos es, en potencia, un nuevo punto débil que podemos atacar. Conocer a fondo al enemigo nos da el mapa para diseñar estrategias clínicas mucho más inteligentes. Hablemos de diagnóstico, por ejemplo. Hoy en día dependemos mucho de procedimientos invasivos como la colonoscopía. Pero, ¿y si pudiéramos desarrollar pruebas no invasivas? Imaginen un test que mida la cantidad de esta bacteria en heces, o que detecte anticuerpos contra sus proteínas en una muestra de saliva o sangre. Esto podría cambiar por completo las reglas del juego para el cribado de cáncer colorectal y otros tumores. Y su valor como marcador pronóstico es tremendo. Miren, este dato es muy revelador. La supervivencia a 5 años para pacientes con cáncer colorectal que desarrollan metástasis hepática, un proceso en el que F-nucleatum está muy implicado, cae en picado a un 16.9%. Comparen eso con el más del 70% de los pacientes sin metástasis. Detectar la presencia de la bacteria podría ser una señal de alerta temprana para identificar a los pacientes con mayor riesgo. Y esto, por supuesto, nos lleva a pensar en nuevas terapias, estrategias que ya no solo apuntan al tumor, sino también a su cómplice bacteriano. Estamos hablando de antibióticos más dirigidos, del uso de bacteriófagos, que son virus que atacan bacterias como si fueran misiles de precisión, de usar probióticos o trasplantes de microbiota para restaurar un ecosistema saludable, o incluso de diseñar anticuerpos que bloqueen esa llave de la que hablamos, la proteína FAP2, para desarmar a la bacteria. Todo esto nos deja con una reflexión final, que creo que es muy potente. Hemos pasado de una era en la que el microbioma era prácticamente ignorado en la oncología a entender que estos microorganismos son jugadores clave en el tablero. Y la gran pregunta que queda en el aire es, ¿será que el próximo gran avance en la terapia contra el cáncer no venga de un nuevo fármaco, sino de aprender a manipular nuestro propio ecosistema microbiano?